Hola, vamos retomando la sesión de videos y en este video vamos a ver las ecuaciones diferenciales, una breve introducción. Soy un servidor Hugo Torres. Bien, ecuaciones diferenciales, una introducción. ¿Qué es una ecuación diferencial? Bueno, pues una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes se dice que es una ecuación diferencial. O sea, en una ecuación que tenemos derivadas es una ecuación diferencial. Y las vamos a clasificar de la siguiente manera: por tipo, por orden y por linealidad. Primero, por tipo. Si una ecuación diferencial solo contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, ahí tengo la derivada de y con respecto de x más 5 veces y es igual a e a la x, ¿sí? Solo aparece una derivada que es la derivada de y con respecto a x. Es ordinaria. Ahí ya aparece una segunda derivada. Tengo la segunda derivada de y con respecto de x menos la derivada de y con respecto de x más 6y es igual a 0. Pero bueno, finalmente son derivadas de y con respecto de x. O sea, la variable independiente sigue siendo únicamente la x. Es una ecuación diferencial ordinaria. Y aquí tengo la derivada de x con respecto de t más la derivada de y con respecto de t igual a 2x más y. O sea, ahí tengo dos variables dependientes que son x y y, pero ambas dependen de una sola variable independiente que es la t. ¿Sí? O sea, aquí cabe hacer la observación de que pues, una ecuación diferencial puede contener más de una variable dependiente. Digo, como en este caso son la x y la y, pero ambas dependen solamente de t. Por eso sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria, porque solo dependen de una variable independiente. Ahora, una ecuación diferencial que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes ya se llama ecuación diferencial parcial. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, ya tengo derivadas parciales, en este caso de segundo orden, segundas derivadas de u, pero tengo una con respecto de x y otra con respecto de y. O sea, ya tengo dos variables independientes, la x y la y. Por eso tengo derivadas parciales. Entonces, pues ya es una ecuación diferencial parcial. Aquí también, o sea, pues tengo mi variable independiente que es la u, pero si ven la variable dependiente que es la u y la independiente tengo x y t. Y bueno, ahí también tengo variables independientes, la y y la x, y dependientes la u y la b. La notación, porque es importante cómo lo vamos a estar manejando, ¿sí? Para la primera derivada, la notación de Leibniz como cociente de diferenciales es así: derivada de y con respecto de x, o diferencial de y sobre diferencial de x, ¿sí? La notación prima, que es con la que por lo general estamos más familiarizados, pues se pone nada más y prima, y es lo mismo, quiere decir lo mismo, primera derivada. Existe otra notación que es notación punto, o notación de Newton, que se le pone un puntito. En vez del apóstrofe, la comita, se pone un puntito. Pero igual, pues es primera derivada. Para la segunda derivada, la notación de Leibniz se escribe así. Y bueno, entiéndanlo como notación. O sea, sí hay un tema de cuadrado en el denominador, pero no nos metamos en eso, entendámoslo así. Entonces, esa es la notación. Se escribe d superíndice 2, y sobre dx superíndice 2. Y eso es segunda derivada de y con respecto de x, ¿sí? Esa es la segunda derivada. En la notación prima, pues se le pone dos apóstrofes, ¿sí? Dos comitas. Y prima, o y doble prima. Y en notación punto, pues y doble punto, ¿sí? Igual, segunda derivada. Para la tercera derivada, pues igual, o sea, nada más cambia ahí el 2 por el 3. Y ahí tengo la tercera derivada de y con respecto de x. En notación prima le pongo tres comitas, tres apóstrofes. Y en notación punto, pues le pongo tres puntitos. Para la cuarta derivada, en notación de Leibniz,
Igual, solo se cambia el 3 por el 4. Ya tengo ahí la cuarta derivada de y con respecto de x. En notación prima ya no le pongo otro apóstrofe. A partir de la cuarta derivada, pues lo que se acostumbra es poner entre paréntesis, con número arábigo, el número de la derivada, ¿no? El orden. Y en punto igual, al menos en lo que yo conozco, ¿sí? Para la quinta, pues igual, ¿no? Ahí sería la quinta derivada de y con respecto de x. En notación prima, pues ahí está la quinta derivada. Y en notación punto, igual. ¿Sale? O sea, bueno, por ejemplo, estamos ahí. Tengo un ejemplo ahí de la notación de Leibniz de una ecuación diferencial. Tengo la derivada de y con respecto de x más 5y igual a e a la x. Ahí tengo otro ejemplo ya con una segunda derivada. Entonces tengo la segunda derivada de y con respecto de x menos la derivada de y con respecto de x más 6y es igual a 0. Si quiero escribir eso en notación prima, pues sería y' más 5y igual a e a la x. Y en el otro ejemplo pues sería y' menos y' más 6y igual a 0. Si lo quiero poner en notación punto, pues sería y punto más 5y igual a e a la x. Y en el segundo ejemplo, pues y doble punto menos y punto más 6y igual a 0. Si se fijan, pues la verdad es más cómodo o más práctico usar la notación prima o la notación punto que la notación de Leibniz. Pero al menos para esta serie de videos y el texto que estoy usando como referencia, vamos a usar bastante más la notación de Leibniz. ¿Sí? De repente voy a usarla indistintamente con la prima, pero me voy a enfocar mucho más en la notación de Leibniz. Entonces, por ejemplo, tengo ahí notación de Leibniz. La derivada de y con respecto de x más 5y igual a e a la x. Ahí veo muy claramente cuál es la variable dependiente, que es la y. Y veo muy claramente cuál es la variable independiente, que es la x. Esta es la ventaja que tiene la notación de Leibniz, porque veo muy claramente la situación de las variables, o sea, cuál es la dependiente y cuál es la independiente. En el otro ejemplo igual, pues bueno, tengo ahí la variable dependiente, que es la y la independiente, que es la x. Vamos a ver la notación, pero ahora para derivadas parciales, que bien, las vamos a manejar poco, pero se van a estar presentando, entonces vale la pena conocerlas. Entonces, la primera derivada de f, de una función f, que depende de dos variables, x, y, con respecto de x, para la notación de Leibniz, se escribe así. Es, bueno, derivada de f con respecto de x o diferencial de f sobre diferencial de x, pero con esa d estilizada que ya me indica que estoy hablando de una derivada parcial. O sea, ya me indica que esa función f depende de más variables, además de la x, no sé, puede ser x, y o hasta más. Y bueno, pues ahí estoy derivando únicamente con respecto de la x. Y también se suele usar la notación subíndices para las derivadas parciales. Entonces aquí se pondría f subíndice x, que eso quiere decir pues la derivada de f, derivada parcial de f con respecto de x. Vamos a ver, la segunda derivada de f con respecto de x, pues así se escribe en notación de Leibniz, segunda derivada de f con respecto de x. Si la quiero poner en notación subíndice, pues le pongo 2x en el subíndice, fxx. Entonces, segunda derivada de f con respecto de x. Segunda derivada de f con respecto de y. Pues igual, ahí está, en notación de Leibniz, segunda derivada de f con respecto de y. Y en subíndices, pues f, y. Segunda derivada de f con respecto de y. A ver, aquí, segunda derivada de f con respecto de x y con respecto de y. O sea, estoy derivando dos veces, pero primero con respecto a x y luego con respecto a y. Se pone así, segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y. Si lo quiero poner en notación subíndices, pues se pone f subíndice xy. Segunda derivada de f con respecto de x y luego con respecto de y. Y si quiero hacerlo al revés, segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x, se escribe así en notación de Leibniz, segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x, y en subíndice, pues f subíndice yx. Segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x. Ay, no sé si se escuchan ahí mis perros que quieren entrar en la puerta, pero bueno, espero que no suenen mucho.
Vamos a la clasificación por orden. El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, está dado por el orden de la derivada mayor en la ecuación. A ver, por ejemplo, yo tengo una ecuación diferencial. Y se fijan, aquí tengo una segunda derivada, una derivada de segundo orden. Y aquí tengo una derivada pues de primer orden, ¿no? Una derivada simple, ¿no? Ahora, como la derivada más grande es de segundo orden, toda la ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Ok? Fácil. De repente tengo ecuaciones diferenciales que se expresan en esa forma. A esa forma se le conoce como forma diferencial. Y a lo mejor ahí hasta este momento no nos es tan evidente qué orden tiene, pero no es tan complicado. Vamos a poner un ejemplo y ahí tengo una ecuación diferencial con esa forma. O sea, tengo un factor que depende de x y y, en ese caso y menos x, por el diferencial de x, más otro factor que en ese caso depende nada más de x, que es 4x, por el diferencial de y igual a 0. Ahora fíjense bien, porque si yo divido todo entre el diferencial de x, me queda así. Y ahí ya veo muy claramente una derivada. Ya veo la derivada de y con respecto de x, que es una primera derivada de primer orden, y por tanto esa ecuación diferencial es de primer orden. Ahora, se puede entender una ecuación diferencial de orden n como una función de n más dos variables, que serían la variable independiente, la dependiente y sus n derivadas. Todo eso igualado a 0. Es decir, algo así. O sea, yo puedo poner una ecuación diferencial en esa forma, como una expresión que va a tener x, va a tener y va a tener todas las derivadas de y hasta la enésima igualada a 0. ¿Sí? Ahora, por motivos tanto teóricos como prácticos, vamos a partir del supuesto de que se puede resolver una ecuación diferencial de orden n, o sea, para el orden más grande, para la enésima derivada, en función de las n más 1 variables restantes. Es decir, si a toda la expresión original yo despejo la derivada mayor, tendría que la derivada n, enésima, la derivada mayor, es igual a una expresión que va a depender o va a tener x, y derivadas hasta la enésima menos 1. Es decir, o sea, si yo tengo una de orden 10 y despejo la derivada décima, pues me va a quedar en términos de x, de y de todas las derivadas hasta la 9. ¿Sí me explico? Y eso se le llama forma normal. Se le conoce como forma normal. Bueno. Entonces, para no hacernos mucho bolas, supongamos, o sea, si yo tengo esa expresión ahí, tengo una primera derivada de y con respecto de x, y eso va a ser igual a una expresión que va a estar en términos de x y y únicamente. Y eso es un primer orden, o sea, la derivada más grande es de primer orden. Ahora, si yo tengo una expresión así, tengo una segunda derivada y la tengo despejada, va a estar en términos de una expresión con x, con y con derivada de y. Y es de segundo orden. Ahora, o sea, y así nos vamos. O sea, si fuera de orden 3, pues quedaría en términos de x, y, primera y segunda derivada. ¿Me explico? Ahora, la última clasificación por linealidad. Una ecuación diferencial de orden n se dice que es lineal si es lineal en los términos de la variable dependiente y de sus derivadas. Es decir, para la y prima, la y doble prima, etcétera, ¿no? Hasta la derivada enésima. Ahí tengo una expresión. A ver, ya he comentado en otros videos que el concepto de linealidad es más amplio. O sea, es muy amplio y se puede explicar en términos muy formales, ¿no? Pero ahorita lo vamos a entender así, lo vamos a bajar a piso de una manera muy sencilla. Entonces yo tengo ahí una ecuación diferencial de orden n. Entonces tengo las derivadas n-1 y así sucesivamente hasta la segunda, primera, la función y original. Le estoy restando una función de x. Ahora, todo está multiplicado por coeficientes que son funciones de x, ¿sí? Si paso el último término, que es g de x, si lo paso del otro lado, pues lo tengo ahí sumando pues para tenerlo en la forma normal, ¿no? Y bueno, o sea, para no hacernos mucho bolas, no confundirnos mucho, o sea, vamos a pensar en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Tendría esta forma, ¿sí? O sea, tengo un coeficiente a1 que depende de x por la derivada de y con respecto de x más otro coeficiente que puede depender de x por la función y igual
a una función g de x. Y si me voy a una de segundo orden, pues igual, ¿no? O sea, nomás le agrego el término de segundo orden, ¿no? El término de segunda derivada. A ver, entonces, como les decía, si bien el término del concepto de linealidad se puede explicar de una manera más amplia y más completa, vamos a manejarlo aquí como lo conocemos de manera más cercana, ¿no? O sea, no debe de haber cuadrados, cubos, en este caso la y y sus derivadas no deben estar elevadas a potencias diferentes de 1. No pueden estar multiplicándose entre sí y no pueden ser argumentos de funciones no lineales. O sea, la y no puede aparecer como argumento de exponenciales, ni de logaritmos, ni de trigonométricas, ¿me explico? Y bueno, ya los coeficientes de los términos con la variable dependiente y sus derivadas solo deben de ser funciones de la variable independiente x. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y va a quedar más claro, confíen en mí. Digo, lo vuelvo a escribir como lo teníamos. Entonces tengo ahí los coeficientes a dependen de x. Pueden depender de x. Pueden ser constantes o pueden ser funciones de x. Y está multiplicado pues por derivadas de la función y o de la variable y. ¿Me explico? Ahí lo estoy escribiendo en notación prima, pero es exactamente lo mismo. A ver, vamos a ver, ahí tenemos un ejemplo. Ese es el ejemplo que ya había puesto hace un momento para la ecuación en forma diferencial. Ya sabíamos que era una ecuación diferencial ordinaria de primer grado. Entonces nada más hay que valorar los coeficientes, ¿sí? Si se fijan, pues eso es lineal, ¿sí? O sea, no tengo ni y's ni derivadas de y's que estén al cuadrado, ni que se estén multiplicando entre sí. Entonces eso es lineal. A ver, ahí tengo una nueva ecuación que tengo la segunda derivada de y menos 2 veces la derivada de y más y igual a 0. Pues también, o sea, no tengo y's ni sus derivadas que estén multiplicando, ni que estén elevadas a potencias diferentes de 1. Nada de eso, pues eso es lineal. Ahí, bueno, tengo una ecuación de tercer orden, pero igual, o sea, no tengo y's ni derivadas de y que estén elevadas a potencias raras. Los coeficientes pues son funciones de x, aparece por ahí una x y un menos 5. Pues eso es lineal. A ver, en cambio aquí, si se fijan ahí ya tengo un problema, porque tengo ese factor, bueno, ese término que va a hacer que se multiplique una y con una y', una y con su derivada. Ya no es lineal. O lo puedo pensar también, pues como que el coeficiente 1 menos y, pues no depende de x, o sea, está dependiendo de la y. Entonces, eso no es lineal. Aquí tengo una ecuación de segundo orden, pero también tengo ahí un tema, tengo un problema porque tengo un término que es seno de y eso pues no es lineal. Uno más, tengo una ecuación de cuarto orden, pero tengo un tema también. Tengo ahí un término que es y cuadrada y por lo tanto no es lineal. ¿Estamos? Obsérvenlo bien, tómenle nota, tómenle una captura y continuamos. Ahora, ¿qué es la solución o qué es una solución de la ecuación diferencial? Bueno, vamos con las definiciones formales, ¿no? Ya después lo aterrizamos con los ejemplos, pero bueno. Una función y igual a phi de x, o sea, y es una función de x, definida en un intervalo y con n derivadas continuas en dicho intervalo, que cuando se sustituye en la ecuación diferencial de orden n, la ecuación se reduce a una identidad, se dice que es una solución a la ecuación diferencial. La función también puede llamarse simplemente y de x, ¿no? O sea, al principio le puse y igual a phi de x, pero pues puede ser y de x. O sea, es una y que depende de la x, ¿no? De alguna manera. Entonces quiere decir que si en la ecuación diferencial yo sustituyo esa función con sus derivadas, pues debe de dar una igualdad, ¿no? En este caso, pues debe de dar 0. Para todos los valores de x en un intervalo y. Esto va a ser importante y lo vamos a ir estudiando más a detalle en este video y en otros tantos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahí una ecuación diferencial que dice la derivada de y con respecto de x es igual a 0.2 por x por y, yo voy a proponer, y de entrada voy a proponer arbitrariamente, bueno, no arbitrario porque ya sé que va a funcionar, pero bueno, yo propongo una solución que es y igual a e elevado a la 0.1 por x al cuadrado. Pues ¿cómo sé que eso es solución? Pues hay que sustituir. Entonces voy a tomar esa solución que propongo, voy a calcular su derivada y tengo que 0.2 x por e a la 0.1 x cuadrada. Oye, ¿y cómo sabes qué es eso? Pues acuérdense de la regla de la cadena. O sea, ¿cómo derivamos eso? Pues por regla de la cadena. Y si no se acuerdan bien, pues los invito a que vean mi video de regla de la cadena. Y bueno, pues ahora voy a sustituir en la ecuación diferencial original. La ecuación diferencial original que tenía es esa, diferencial de y, bueno, derivada de y con respecto de x es igual a 0.2xy, y sustituyo. En el lado izquierdo, en la derivada, pues pongo la derivada que calculé, y en el lado derecho, pues tengo 0.2x por la función y la función y es la solución que propongo, que es e a la 0.1 x cuadrada. Al hacer la multiplicación, pues tengo eso, y efectivamente son iguales, o sea, es una identidad. Entonces sí es una solución. O sea, esa solución que propuse sí es una solución a la ecuación diferencial. Y bueno, pues eso para cuántos valores de x es válido, pues para cualquier valor de x, ¿sí? Ya lo vamos a ver más a detalle, no se preocupen. Pero bueno, esa solución es válida para valores de x entre menos infinito e infinito. A ver, vamos a hacer más ejemplos. Aquí dice la indicación. Verifique que la función indicada es una solución de la ecuación diferencial dada en el intervalo de menos infinito a infinito para todos los reales de x, ¿sí? Entonces tengo ahí un ejercicio A y me dice, la derivada de y con respecto de x es igual a x por y a la 1 medio. Y la solución que me ofrecen o que me proponen es y igual a 1/16 de x a la 4. Pues igual, o sea, vamos analizándolo y sustituyendo. Entonces tomo la solución, la derivo, que esa derivada pues es sencilla, y sustituyo en la original, en la ecuación diferencial original. La ecuación diferencial original es esa, derivada de y con respecto de x igual a x por y a la 1 medio, y sustituyo del lado izquierdo la derivada que calculé en el paso anterior, y del lado derecho tengo x por la y, que es la que me proponen como solución, elevada a la 1 medio. Cuando aplico ese 1 medio, esa potencia 1 medio, que es una raíz cuadrada prácticamente, pues tengo esta situación. Entonces tengo 1/4 de x al cubo igual a x por 1/4 de x al cuadrado. Multiplico y bueno, pues tengo que 1/4 de x al cubo es igual a 1/4 de x al cubo. Pues por lo tanto sí, es una igualdad, por lo tanto sí es solución de la ecuación diferencial en el intervalo de menos infinito a infinito. Tengo otro ejercicio, un inciso B, que me dice la ecuación diferencial es pues la segunda derivada de y menos 2 veces la primera derivada de y más y es igual a 0. Y la solución que me proponen es esa, y igual a x por e a la x. Pues vamos a tomar la solución, vamos a derivarla. En este caso hay que usar la regla del producto porque eso es un producto de funciones. Y una vez más, pues si no se acuerdan de la regla del producto, los invito a que vean mi video de la regla del producto. Y pues voy a tener ahí que la derivada de y es igual a e a la x más x por e a la x. Y bueno, esa ecuación diferencial es de segundo orden, entonces necesito calcular una segunda derivada. Vuelvo a usar la regla del producto, o sea, entonces voy a tener esa situación, reduzco semejantes y tengo que la segunda derivada es igual a 2e a la x más x por e a la x. Y sustituyo en la ecuación diferencial original, que es esa de ahí, o sea, segunda derivada de y menos 2 veces la derivada de y más y igual a 0. Pues bueno, sustituyo la segunda derivada menos 2 veces la primera derivada, que la tengo ahí calculada arribita, y es la que sustituí, más la función original, que es x e a la x, y eso debe ser igual a 0. Multiplico el menos 2 por el paréntesis, tengo esa situación, identifico términos semejantes, y tengo 2e a la x menos 2e a la x se cancelan, y tengo aquí estos semejantes, x por e a la x menos 2xe a la x más xe a la x, pues también se cancelan. Pues tengo 0 igual a 0.
Por lo tanto, sí es una solución a la ecuación diferencial. O sea, esa solución que me proponen, sí es solución. Vamos a ver el concepto de curva-solución. A ver, la gráfica de una solución y igual a phi de x, ya vimos lo que es una función solución, pues su gráfica, o sea, la gráfica de esa solución es la curva de solución. Y bueno, puesto que una función es derivable, es continua en su intervalo de definición y. No se preocupen, ahorita lo vamos a estudiar. A ver, aquí esto es importante porque pues, puede haber diferencia entre la gráfica de la y como función propiamente que con la gráfica de la y como solución de la ecuación diferencial. Esto es un concepto un poquito difícil de entender, pero espero que con los ejemplos quede claro, ¿sale? Bueno, ¿y a qué me refiero con esto? Pues que el dominio de la y como función puede ser distinto al de la y como solución, ¿sale? Calma, ahí va. Ejemplo. Tengo esa función, y igual a 1 sobre x, la conocemos bien. Y bueno, pues esa tiene un dominio que pues, son todos los números reales excepto el 0. Conocemos también perfectamente la gráfica, que es esa de ahí. Pues ahí se ve, ¿no? Tengo una asíntota vertical en x igual a 0, etc. Ahora, esa función es solución de esa ecuación diferencial. No me lo crean, vamos a resolverlo como lo estuvimos haciendo. Tomo la función que me ofrecen como solución, la derivo, esa es una derivada sencilla, o sea, ya la deben de manejar muy bien. Sustituyo y voy a tener, bueno, esa es la ecuación diferencial original, x por y' más y igual a 0. Entonces sustituyo y tengo x por la derivada, que es menos 1 sobre x cuadrada, más la función original, que es 1 sobre x, debe de ser igual a 0. Ahí puedo simplificar un factor x con un factor x del denominador y tengo menos 1 sobre x más 1 sobre x es igual a 0, pues por lo tanto sí es solución. O sea, entonces esa función sí es solución a la ecuación diferencial. Pero ojo, porque si lo estoy, digamos, enfocando a una ecuación diferencial, cualquier tramito cualquier pedazo de intervalo, de dominio, es un intervalo válido. O sea, por ejemplo, ahí es un intervalo que va del menos 3 al 1. Y está bien, o sea, es solución. Ese intervalo que va del punto 5 al 10 es solución. Ese intervalo que va desde el menos infinito al 0 es solución. Y ese intervalo que va del 0 al infinito también es solución. O sea, cualquiera puedo yo tomar como solución. Más bien depende, pues muchas veces de la forma de la ecuación diferencial y también de las condiciones iniciales que ya hablaremos más adelante. Soluciones explícitas e implícitas. A ver, esto ya les debe de sonar. O sea, ya debemos de estar familiarizados con estos conceptos desde los cursos de cálculo diferencial. Y bueno, pues una vez más también los invito a que vean mi video de derivación implícita porque va a ser muy útil, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo explícita? Es que la variable dependiente, o sea, la y, debe estar como función de la independiente y de constantes. Es decir, la y debe de estar despejada. ¿Sí? O sea, la y debe de estar así expresada o sea, debe de ser igual a una expresión de puros términos de x. ¿Me explico? Eso es explícito. Implícita es que no esté despejada, o sea, que esté todo como función de dos o más variables, ¿no? O sea, yo puedo tener ahí una función que puede tener revueltas x con y pues igual a 0, ¿no? Si todo está de un solo lado, pues debe ser igual a 0. Ejemplo, compruebe que la relación propuesta es solución de la ecuación diferencial dada. Bueno, la ecuación diferencial es esa, la derivada de y es igual a menos x sobre y la solución que me proponen es esa, x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Eso está expresado de manera implícita, ¿sí? O sea, tengo x y y revueltas, o sea, la y no está despejada. Y bueno, lo conocemos bien, pues es una circunferencia con centro en el origen, radio 5, bla, bla, bla. Lo conocemos muy bien. Y bueno, pues vamos a comprobar cómo habíamos estado haciendo, pues derivando, pero aquí vamos a tener que derivar de manera implícita. Insisto, vean mi video.
Entonces derivo y tengo pues la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de y cuadrada pues va a ser 2y, pero como y es función de x, pues va por la derivada del argumento, que sería en este caso pues la derivada de y. Entonces tengo 2y por y' igual a la derivada de 25, que es 0, ¿sí? Fíjate que de ahí, bueno, pues esa y' la voy a escribir más bien como cociente de diferenciales, o sea, notación de Leibniz. Y voy a continuar acá, voy a despejar esa derivada. Entonces paso restando el 2x al otro lado. Divido entre 2y. Puedo simplificar 2 entre 2. Y ya terminé. O sea, si se fijan, si sustituyo esa derivada, pues me queda igual. O sea, efectivamente da igual. Entonces sí es solución. Pero es una solución implícita. ¿Estamos? Vamos con el concepto de familias de soluciones. A ver, tengo ahí esa expresión que tengo y igual a cx menos x por el coseno de x, donde c es una constante arbitraria. O sea, la c es una constante, es un número real. Pues a eso se le conoce como familia de curvas. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor de la c, me va a dar una gráfica o una curva diferente. O sea, si la c vale 1, me da esa curva, esa gráfica. Si la c vale 0, me da esa curva. Si la c vale menos 1, me da esa curva. Y si la c vale 2, me da esa curva. ¿Sí? Entonces, pero bueno, finalmente, pues todas esas son parte de una familia donde pues, va a depender del valor que le dé yo al parámetro c. O sea, ese c es un parámetro arbitrario que le puedo dar y me va a dar una forma distinta, ¿no? Pero bueno, pues todas esas familias son soluciones de la siguiente ecuación diferencial. Esta de aquí. X por y' menos y igual a x cuadrada por el seno de x. No me lo crean, vamos a resolverlo. Si tomo ahí la solución propuesta, que es la familia paramétrica de curvas, la voy a derivar. Ojo, porque ahí también tengo que aplicar regla del producto, al menos en el segundo término, que dice x por coseno de x. Entonces, bueno, pues derivo y la derivada de cx pues es nada más la c. La c es un número, es una constante. Y bueno, x coseno de x lo derivo con la regla del producto y me da menos coseno de x más x seno de x. Y bueno, pues ahora lo sustituyo en la ecuación diferencial original, que es esa de ahí. Solo la reescribí. Y voy a tener pues x por la derivada que calculé en el paso anterior, menos la función original, que es la familia de curvas que me proponen, debe de ser igual a x cuadrada por el seno de x. Multiplico la x en el primer paréntesis. Tengo esa situación. Identifico semejantes y pues ahí veo que puedo eliminar cx menos x y menos x coseno de x más x coseno de x, y pues únicamente me queda x cuadrada por el seno de x igual a x cuadrada por el seno de x. Pues efectivamente es una identidad y por lo tanto sí que es solución de la ecuación diferencial. Ahora, una nota importante: puede ser que una ecuación diferencial tenga una solución que no sea parte de una familia de soluciones. Y esas soluciones se le llaman soluciones singulares. Ya lo vamos a ver en otro video. ¿Sí? En otro video ya nos toparemos de nuevo con este concepto. Combinaciones lineales. A ver. Las siguientes dos funciones, x igual a c1 por coseno de 4t y la otra que es x igual a c2 por el seno de 4t, ambas son soluciones de la siguiente ecuación diferencial. La segunda derivada de x más 16x igual a 0. No me lo crean, vamos a verificarlo. Vamos con la primera. Tomo la solución que me proponen, la derivo con regla de la cadena. Los invito a que vean el video regla de la cadena. Su derivada es menos 4c1 por el seno de 4t. Y ojo, porque la ecuación diferencial es de segundo orden, entonces necesito calcular una segunda derivada. Vuelvo a tomar la regla de la cadena. Y al sustituir en la ecuación diferencial, que es esa, x doble prima más 16x igual a 0, pues pongo la segunda derivada más 16 veces la función original. Eso debe ser igual a 0. Y pues efectivamente, ¿no? Se cancelan esos términos, tengo 0 igual a 0. Es solución. Vamos a verificar la segunda. Entonces, mi solución propuesta segunda es esa, C2 por el seno de 4t. Derivo con regla de la cadena. Entonces, la derivada es 4c2 por el coseno de 4t.
Voy a la segunda derivada y tengo menos 16c2 por el seno de 4t. Sustituyo. La ecuación diferencial es esa. Y sustituyo la segunda derivada más 16 veces la original. Y efectivamente, ¿no? Se cancelan y tengo 0 igual a 0. Pues es solución. A ver, si yo propongamos una solución que sea la combinación lineal de las dos soluciones dadas. A ver, también, ya lo tengo por ahí en otro video, pero bueno, aquí así de manera muy rápida. Una combinación lineal es multiplicar por constantes y sumar. O sea, tengo dos objetos, los puedo multiplicar por constantes cualesquiera, y sumarlos, ¿sí? O restarlos. Eso es una combinación lineal. O sea, aquí ya mis dos soluciones ya están multiplicadas por constantes, ¿no? Que eran la C1 y la C2. Entonces, pues puedo proponer una combinación lineal muy sencilla que sea la suma. Pues ahí está, la combinación lineal, ¿sí? La suma de las dos soluciones. Pues esa también es solución. Fíjense bien, fíjense nomás. Esa combinación lineal también es solución. No me lo crean, vamos derivando. La primera derivada sería esa. Pues ya estoy echando mano, ya las había calculado, ¿no? En los pasos anteriores. La segunda derivada sería esa. Y si sustituyo todo eso en la original, pues tengo la segunda derivada de x más 16 veces x igual a 0. La segunda derivada, pues ahí la tengo calculada, ahí la escribo. Más 16 veces la función original debe ser igual a 0. Multiplico el 16, identifico semejantes y tengo que se eliminan esos dos términos. Tengo 0 igual a 0. Por lo tanto, efectivamente, esa combinación lineal fue solución. ¿Sale? Ahora, sistemas de ecuaciones diferenciales. Ya conocemos y sabemos lo que es un sistema de ecuaciones. En este caso son sistemas de ecuaciones diferenciales. O sea, ahí voy a tener dos ecuaciones diferenciales diferentes. O sea, tengo dos variables dependientes que son la x y la y. En este caso están dependiendo de una variable t. Ahí tengo la variable dependiente, la x y la y. Ahí tengo la independiente, que es la t. Y bueno, pues la solución estará dada por las funciones x y y, ambas en función de t o del tiempo, porque por lo general la t es el tiempo, que satisfagan el sistema de ecuaciones diferenciales en un intervalo dado. Ya haremos un ejemplo más adelante, ¿sale? O sea, ahorita nada más es presentarlo. Bueno, pues espero que se hayan divertido, que hayan aprendido, que se hayan emocionado con este regreso de mis series de videos, que me sigan, que le den like, se suscriban al canal y seguimos estudiando. ¿Sale? Los veo pronto.